Hello everyone, I'm Rania Khalek and this is Dispatches coming to you from New York City during the UN General Assembly, and I am very pleased to be joined by Venezuela's Foreign Minister, Carlos Faria. Minister Faria, thank you for joining me. Muchas gracias a ustedes, Rania, a tu equipo, por estar acá en la misión diplomática de la República Bolivariana de Venezuela ante la ONU. Y bueno, con muchísimo gusto, listos para atender a tus preguntas. Well, to start off, you are the new foreign minister, and this is actually your first interview with a U.S. outlet. And this is also your first time in the U.S., and you have a very interesting background. You studied in the former Soviet Union. You're from a very historically important family of the Venezuelan left. So can you tell us about this transition of yours from a left-wing organizer against the old government to foreign minister of this government? Bueno, esa es la historia de nuestro país. Casualmente en aquellos años existía una izquierda, muchos partidos de izquierda con diferentes tendencias dentro de la misma ideología, incluso marxista, leninista, con algunos bemoles, diferencias, que eran condiciones suficientes para crear un nuevo movimiento de izquierda. Eso, por supuesto, hizo que nuestra izquierda, como lo llamó el comandante Chávez, fuese una izquierda atomizada, con muy baja, de alguna manera, capacidad para realmente ser un actor político de la época, para poder haber hecho un cambio en la coyuntura política de Venezuela. En esos años, bueno, desde que comenzó el bipartidismo en Venezuela, en el año 58, siempre coexistieron dos países, y es la época que nosotros llamamos, además de la Cuarta República, la época del bipartidismo, donde dos partidos políticos de derecha eran los que se turnaban en el poder. Y las fuerzas de izquierda tenían solamente algunas esporádicas victorias, bien sea a nivel regional, a nivel municipal, con algunos diputados o senadores, pero no ejercíamos una influencia realmente fuerte. Solamente con la llegada del comandante Chávez, con la condición, ¿verdad?, de haber tenido esa posibilidad de llegar al poder en el año 99, eso hizo que la izquierda se aglutinara alrededor del proyecto político del comandante Chávez. Gana el comandante Chávez, transcurren los primeros años de su mandato, el proyecto político va madurando, eso hace que el presidente Chávez entienda que tiene que elegir y escoger un rumbo político más determinado, no tanto como un movimiento de izquierda, sino algo bien definido, y es cuando define el proyecto político venezolano que va dirigido a la construcción del socialismo bolivariano en Venezuela. Y bueno, ahí nosotros, el presidente Chávez llama a la creación de un partido político. De toda la izquierda que existía, que apoyábamos a Chávez, en el Partido Comunista de Venezuela y en las otras organizaciones que existían y apoyaban al comandante Chávez, se creó el Partido Socialista Unido de Venezuela, donde muchos de nosotros, de militantes de esa izquierda, pues empezamos a formar parte de ese movimiento y a trabajar por nuestro país, a acompañar al comandante Chávez en los años hasta donde él pudo acompañarnos, y después en el 2013, cuando el presidente Nicolás Maduro llega a la presidencia, pues igualmente continuamos estando donde se nos necesite. Eso es lo que más o menos... Y bueno, sí, la transición venimos de una familia de comunistas, allí por supuesto pudimos tener toda una formación política con muchísima profundidad, padre comunista, madre comunista, abuela comunista, hermanos comunistas, o sea que nos preparamos para todo esto. Estudiamos en la Unión Soviética, en mi caso, el primer estado de proletarios y campesinos que conoció la humanidad, que bueno, desgraciadamente no pudo continuar existiendo por las razones que, bueno, que conocemos, y no, ahorita no será el momento de hablarlas, pero que vimos cómo era realmente un Estado socialista,
un Estado donde realmente los trabajadores y las trabajadoras estaban al frente de sus decisiones. Por supuesto, las razones por las que desaparece la Unión Soviética tienen que ver justamente con el hecho de que ese principio con el cual nació la Unión Soviética no se siguió observando, pero al comienzo conocimos lo que era un Estado socialista, de los obreros, de los campesinos, cómo se gobernaba solamente a favor de obreros y campesinos, donde no era el capital el que tenía las decisiones en el manejo de ese gran Estado, donde se vence al fascismo alemán durante la Segunda Guerra Mundial en el capítulo de la Gran Guerra Patria, donde la Unión Soviética, el Ejército Rojo y su heroico pueblo derrotan al fascismo, liberan a la Unión Soviética, liberan a media Europa y vimos cómo se continuó con ese proceso de consolidación de un Estado y además de otros gobiernos que durante la liberación de Europa del fascismo formaron parte de lo que nosotros conocimos como el bloque socialista, que le hizo contrapeso al bloque capitalista en cuanto a sistemas políticos. Y bueno, hasta los años 90, que fue cuando dejó de existir ese hermoso proyecto político. So the White House continues to say that Venezuela is this undemocratic country that violates human rights, and of course there was this recent UN report, this very controversial recently released UN report that came out echoing those accusations, and we know there were US sanctions against Venezuela under Obama, and then with Trump we had this very blatant attempt at regime change with Juan Guaido. So has US policy shifted since Biden took office, and how do you respond to these criticisms? Bueno, tener como referencia el hecho de que él o los gobiernos de los Estados Unidos sean los que acusen a un país de ser violador de los derechos humanos o de no ser democrático, la historia nos ha enseñado que eso está basado sobre hechos de mentira, está basado sobre hechos que no corresponden con la realidad. No solamente porque sea el caso de Venezuela, la historia nos muestra cuántas veces han acusado los Estados Unidos a los países de no ser democráticos o de violadores de los derechos humanos. Si analizamos cada una de esas coyunturas, es porque ha habido una situación en la que los Estados Unidos simplemente no están de acuerdo con esos gobiernos. O peor aún, porque hay intereses que son estratégicos para los Estados Unidos. Porque bien son países que tienen grandes yacimientos de riqueza, de materiales estratégicos, en este caso petróleo, gas, elementos que ellos necesitan para el desarrollo de sus industrias, del complejo industrial militar o cualquier otra cosa. O porque políticamente influyen negativamente en una región que a ellos no les conviene, a los Estados Unidos, a los gobiernos de los Estados Unidos, no les conviene que siga creciendo. La Unión Soviética fue un caso particularmente claro para ello. Yo cuando dije hace un instante que había fracasado el proyecto de los soviets, ¿verdad?, como lo llamaban en esa época, eso no quiere decir que haya sido solamente por sus errores. Fue una combinación de eventos que hicieron que finalizara o desapareciera ese proyecto político. Lo que quiero decir que allí también estuvo la mano de los diferentes gobiernos que pasaron, que duraron durante esos casi 70 años posteriores a la guerra, que fue cuando empezó realmente la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Acusaban a la Unión Soviética pues de que como era un modelo político monopartidista, ¿verdad?, entonces eso no es democrático. Igualmente que hacen con China, con Cuba, con Vietnam y con todos estos países que todavía mantienen esos sistemas políticos. Y podemos hacer un repaso por muchísimos países donde los Estados Unidos han acusado a diferentes gobiernos justamente de antidemocráticos, de violadores de los derechos humanos, y ellos toman sus propias decisiones de manera unilateral, históricamente. Aniquilan a los líderes de esos proyectos políticos, bien sea
porque estos líderes ya son jefes de Estado, líderes o ya están en el poder en esos países, o porque están surgiendo dentro de esos proyectos políticos de esos países, igualmente toman decisiones radicales para interrumpir esos procesos políticos. Igual pasa en Venezuela. Llega el comandante Chávez, al comienzo pensaron que podían manipularlo, que podían manejarlo, lo invitaron acá a Estados Unidos para, como diríamos, hipnotizarlo para que él desistiera de las ideas de izquierda que él traía, que en ese momento sabíamos que eran ideas generales de izquierda. No había definición clara de cuál iba a ser el rumbo, era un rumbo de izquierda. Y eso no ocurrió. El comandante Chávez siguió adelante. Su cercanía con el comandante Fidel Castro, por supuesto, ayudó mucho a que él pudiera tener la claridad política para elegir ese rumbo de construcción hacia el socialismo, y empezó a ser un líder, presidente incómodo para los Estados Unidos, y con los años más incómodo. Empezaron a acusar al comandante Chávez justamente de todo de lo que nos siguen acusando en este momento, de no democrático, que no hay independencia de los poderes, que manipulamos, que cometemos delitos contra los derechos humanos, ¿verdad? Sin ninguna base. Y cuando vemos otros países donde efectivamente sí se cometen esos delitos contra los derechos humanos, podemos poner varios ejemplos, allí no hacen nada. No opinan. ¿Por qué? Porque esos gobiernos son cercanos a los Estados Unidos, hay intereses que son cuidados por los Estados Unidos, son gobiernos que son manejados por los Estados Unidos, y por supuesto allí ellos no actúan, no hacen nada, no critican y dejan que esos procesos políticos funcionen. Entonces no hay razón para pensar, porque no hay pruebas tampoco que así lo confirmen, de que en nuestro país se violen los derechos humanos. ¿Qué significa violar los derechos humanos para los Estados Unidos? Que unos terroristas atenten contra la vida de nuestro presidente, que unas fuerzas políticas y armadas quieran derrocar a nuestro presidente. Están violentando la constitución de nuestro país, el orden interno de nuestro país. Yo quisiera ver qué hicieran los gobiernos de los Estados Unidos si dentro de su territorio hubiesen unas fuerzas políticas que intentaran asesinar al presidente de acá, o que intentaran pervertir el orden. Bueno, y vemos, hace poco hubo unas demostraciones, y hay muchos de estos activistas que están siendo severamente castigados por la justicia. Entonces, estamos nosotros defendiendo también nuestra posición, nuestro gobierno, nuestra soberanía, nuestra independencia. Así lo vemos nosotros. Y que no seamos democráticos. Imagínense usted, hablemos de la democracia. ¿Qué es la democracia? ¿Cómo definen los Estados Unidos la democracia? Procesos electorales, por decir algo, que llevan a los gobiernos de acuerdo a sus parámetros, que se elijan solamente a los partidos políticos y organizaciones políticas que son con los que ellos pueden trabajar, ¿verdad? Donde estos proyectos políticos y partidos políticos se entreguen a los intereses de las grandes transnacionales de los Estados Unidos. En el caso nuestro es muy particular por las grandes reservas de petróleo que tiene Venezuela, las más grandes reservas que tenemos, y que eso es estratégico para los Estados Unidos. Igualmente así es el gas, el oro, los diamantes, mineral de hierro, bauxita, y bueno, la lista, afortunadamente para nuestro país, nuestro pueblo, tenemos un gran potencial para desarrollarlo. Entonces, esas son las verdaderas razones por las que nos acusan de ello, para crear elementos que permitan hacer lo que está pasando en este momento, que los países aliados de los Estados Unidos intenten aislarnos, sancionarnos o aplicarnos medidas coercitivas y toda una serie de cuestiones para eliminar y tener la justificación para la actuación que hagan contra nuestro gobierno en este caso. How has the Russia-Ukraine conflict impacted Venezuela?
Because on the one hand, there are these comprehensive sanctions on Russia that are also impacting its trading partners. But then on the other hand, we've seen reports in the media about overtures from the United States towards Venezuela so they can access Venezuela's oil. Sí, bueno, este conflicto que surge en Ucrania ha impactado no solamente a Venezuela de alguna forma, sino a muchos países del mundo. Yo diría que a la totalidad de los países del planeta Tierra de manera directa o indirecta. Vemos cómo Rusia, por tener esa gran capacidad de ser generador, productor, por sus reservas de yacimientos de gas, tener una infraestructura para la distribución, para la venta del gas en toda Europa, pues así Europa ha quedado, había venido siendo un alto dependiente del gas ruso. De acuerdo a lo que escriben las fuentes especializadas, pudiera estar cerca de un 40% de esa dependencia. Igualmente, Rusia es un país productor de petróleo. En algún momento ha sido el primer productor de petróleo, en otros momentos el segundo, el tercero, dependiendo cómo haya sido la coyuntura, pero estará siempre entre los tres primeros principales productores de petróleo. Y que en este momento esté bajo esa gran cantidad de sanciones que le han aplicado los Estados Unidos y la Unión Europea y otros países, Canadá, Japón, Australia, estos grandes países que forman ellos un bloque político, eso por supuesto ha hecho que el suministro de gas y de petróleo en el mundo se haya convertido en algo inestable. Rusia, yo veo que Rusia no usa el hecho de ser suplidor de gas y de petróleo para estos países como un arma política. Occidente sí lo acusa de ello, de que sí es un arma política y que lo maneja como un arma política, pero bueno, en este momento entender que estos países sancionan a Rusia, sancionan a su gas, sancionan a su petróleo, Rusia sigue suministrando el petróleo, sigue suministrando gas a estos países, algo muy contradictorio, pero Rusia no ha detenido el suministro. Se detuvo el suministro de gas por una coyuntura que tiene que ver con el mantenimiento, ¿verdad?, de lo que llaman el Nord Stream 1, ¿verdad?, que pasa por Turquía y suministra gas a varios países de Europa. Se dañaron los equipos, las bombas que impulsan el gas, y tomaron esta bomba y bueno, no hay forma de repararlo porque no hay compañías de seguro que quieran asegurar ese proceso. Hay unos equipos que están reparándose en Canadá, Canadá no los quería entregar, después los entregó, pero no hay forma de que se pueda suministrar o llevar ese equipo hasta Rusia. Bueno, toda una serie de condiciones. Existe el Nord Stream 2 que fue recientemente construido y listo para operar, pero bueno, como parte de las sanciones no hay forma de que ese proyecto comience. Luego hay unos gasoductos que pasan por Ucrania, ¿verdad? Igualmente han sido impactados directamente por el conflicto bélico que hay allí. Luego otro gasoducto que pasa por Polonia, un país que por años ha sido un país con una posición antirrusa muy fuerte. No pasa gas por allí, pero porque ellos mismos así lo han decidido y afectan a los países que están en la red de gasoductos posterior a Polonia, y eso por supuesto ocasiona. En el caso de Venezuela, bueno, Rusia tiene inversiones desde hace muchos años, no de ahorita, con empresas de la Federación de Rusia. Hay que recordar que se tuvo una alianza muy grande con la empresa Rosneft, que fue sancionada. Una vez sancionada, pues Rosneft deja de operar en Venezuela, hay otras empresas que lo están haciendo y eso sería la forma en que nos ha impactado. Pero el proceso de funcionamiento de estas empresas mixtas que fueron creadas con Rusia y con otros países ha seguido funcionando. ¿Okay? Las grandes dificultades que tenemos es para poder transportarlo, que las medidas coercitivas no nos los permiten, porque están bajo
bajo medidas coercitivas también las compañías navieras, las compañías aseguradoras de la carga, los capitanes de esos barcos también están sancionados, es decir, haciendo todo de tal forma que no, pero eso es una sanción que nos afecta a nosotros, ¿verdad? Sanciona ahora a Rusia que imposibilita que ese proceso se pueda llevar como antes, ciertamente. Esa sería como las implicaciones y la forma como ha afectado el conflicto bélico en Ucrania a la economía venezolana. You know, after years of hyperinflation from sanctions, Venezuela's economy is projected to grow 20%. The currency also seems to have stabilized. How and why is this possible? Sí, bueno, recordemos, es bueno hacer una explicación previa, ¿no?, de que esa hiperinflación fue causada se llevó a cabo por temas inducidos desde el exterior. Antes de la partida física del comandante Chávez, Venezuela tenía una economía pujante, con niveles de crecimiento importantes, donde, a diferencia de los otros gobiernos que estaban antes de la llegada del comandante Chávez, el comandante Chávez hizo lo que realmente estaba en su proyecto político de hacer una justa distribución de todas estas riquezas o de lo obtenido de la renta de estas riquezas para las mejoras del pueblo. Estas mejoras se traducían en proyectos sociales que beneficiaban a nuestro pueblo con obtención de viviendas, acceso a la medicina, acceso a la educación, creación de puestos de trabajo. Se comenzó un proyecto industrial para tratar de diversificar la economía y evitar que dependiéramos tanto del petróleo. Y bueno, todo eso, por supuesto, hizo que estuviéramos en mejores condiciones. Llega la enfermedad del comandante, fallece el comandante Chávez, comienza el mandato del presidente Nicolás Maduro y Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, dice, no, este es el momento de tumbar o derrocar al gobierno bolivariano en Venezuela, acabar con el proyecto político. Y empiezan a crear una serie de condiciones de dificultades que, por supuesto, las medidas coercitivas son la causa de eso, pero no en ese momento al comienzo, más las medidas están influyendo en este momento. En esos años estaba yo trabajando en nuestro Ministerio de Industria como viceministro y como ministro, y veíamos cómo las transnacionales que funcionaban en el país y las grandes empresas nacionales que funcionaban en el país se estaban plegando a todas estas condiciones para adversar y para complicar la situación económica del país. Escondían la comida, propiciaban que hubiese extracción de todos estos bienes a través de la frontera, sobre todo con Colombia, afectaban la moneda, la desaparecían, el papel moneda, los billetes, los metían en cajas, pero estamos hablando de contenedores, las guardaban y las llevaban a la frontera con Colombia. Por supuesto, no se importaba ya los rubros más necesarios para la población, las materias primas. Al no haber materias primas afectaban a las empresas, al afectar a las empresas afectaban a los trabajadores, habían despidos de trabajadores y bueno, todo inducido, todo creado desde afuera, porque nosotros veníamos muy bien. Nosotros no hicimos ningún cambio en nuestro proyecto político ni en la forma de manejar la economía. Empezaron a atacarnos desde afuera y esos fueron los elementos que causaron la hiperinflación que tú mencionabas, Reina. Entonces, eso para explicar lo de la hiperinflación. Siguieron aplicando medidas coercitivas contra nuestro país, pasó el año 2016, 17, 18, 19, 2020. Allí las medidas empezaron a afectar de manera mucho más fuerte al desempeño de la economía. ¿Por qué? Porque bueno, nos aislaron del sistema financiero internacional, creo que lo mencionaba hace un momento, nos bloquearon las cuentas,
ya no podíamos comprar o hacer el comercio como normalmente lo llevábamos, y no era una sanción o una medida coercitiva contra el gobierno, porque igualmente empezaron a sancionar a los privados, a cerrarles sus cuentas, es decir, que era todo lo necesario, todo un caldo de cultivo para que el pueblo que apoyaba mayoritariamente en ese momento al presidente Nicolás Maduro le diera la espalda y empezaran a haber protestas y empezaran a haber una convulsión social, como efectivamente han ocurrido. Esa es una fórmula que han aplicado muchos países, como efectivamente ha ocurrido en otros países, y eso por supuesto hizo que desmejorara dramáticamente la economía. Bueno, empezamos a hacer las cosas de manera diferente, con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, con su equipo económico. Empezamos a trabajar más de cerca, a aprender de lo que ha hecho Irán por tantos años, que ha aprendido a desarrollarse en medio de un bloqueo. Si vemos al Irán antes del bloqueo económico y después, vemos a un Irán en este momento mucho más desarrollado, mucho más industrializado, con mucho mayor capacidad para generar sus propias soluciones, con un nivel tecnológico comparable solamente con lo que ocurre en los países desarrollados. Una cosa admirable. Y en ese sentido, pues, igualmente como lo hacen nuestros hermanos cubanos, ¿verdad? Sobre todo en el área de la ciencia, de la investigación, de la tecnología en ciertos sectores. Entonces, el presidente Nicolás Maduro empezó a manejar todo de esa manera. Empezó a hacernos ver que no todo se compra con dólares, con divisas, que hay una gran capacidad de creación en nuestros profesionales, en nuestros trabajadores, en nuestras trabajadoras, que permitirían solventar los grandes problemas que teníamos nosotros. Hablemos de la industria petrolera, por ejemplo, que es el núcleo más importante que sostiene la economía. Hace poco hubo un acto con el presidente y los trabajadores y trabajadoras de PDVSA, donde los trabajadores explicaban cómo habían creado lo que se llama en el ámbito petrolero un mejorador. Es un equipo que toma el petróleo pesado, que es la mayor cantidad de petróleo que tenemos es pesado, y lo convierte en petróleo más liviano, ¿verdad? Y si lo volvemos a pasar, lo convierte en petróleo mucho más liviano, que son tenores o tipos de petróleo necesarios para la petroquímica, para desarrollar la industria petrolera. Todo eso empezó a mejorar la producción del petróleo. Finalizando el 2021, el presidente Nicolás Maduro, que llegamos al millón de barriles, de producción de petróleo. Cuando meses anteriores a eso, llegamos al millón, pero meses anteriores habíamos tocado fondo con una producción de 250.000, 300.000 barriles, una cosa realmente muy preocupante, pero todo eso por el tema de las sanciones. La mentalidad cambió. Este año mantenemos esa tendencia de crecimiento de la producción petrolera. Eso nos ha permitido tener acceso a mayor cantidad de divisas, pero todas las compras las hacemos por los mecanismos pensados para ello en las condiciones actuales. Y eso ha revertido y ha hecho lo que usted comenta, las mejoras en la economía. Ese 20% nos pone como el país con mayor crecimiento en la región, mayor crecimiento económico en la región. El mayor crecimiento económico en la región sin que nos hayan quitado una sola medida coercitiva. Absolutamente no nos han quitado nada y tenemos esos resultados muy positivos que mostramos con gran orgullo porque, bueno, es un logro. Presidente Maduro al frente, su equipo, como ya dijo, trabajadores, trabajadoras, todo un país trabajando para salir adelante. There have been left-wing victories across Latin America, including with Gustavo Petro in Colombia, which of course has historically been central to U.S. military and political efforts to interfere in the region. So does this mean that the U.S. attempt to isolate Venezuela has failed? And where does it leave organizations like the OAS? Bueno, todo esto que ha estado ocurriendo en los últimos años en el continente, en nuestra región, vamos a decir así,
con los países latinoamericanos, caribeños, demuestra, creo que tu pregunta también decía que si realmente ha fallado, han fracasado las medidas coercitivas contra nuestro país. La respuesta es sí. Podemos decir en este momento que han fracasado. No hay país que haya aguantado, sí, tenemos la experiencia de Irán ciertamente y otros países como Cuba. En todo caso podemos contarnos muy pocos de los países que han podido resistir a una cantidad tan inmensa de medidas y tan radicales medidas coercitivas contra nuestro país y tan criminales además. No han podido. Y nosotros hemos mantenido las condiciones de la vida política en el país como si no estuvieran ocurriendo absolutamente nada. Me refiero a que se mantienen las elecciones, ya hablamos de eso, los procesos de elección popular, por supuesto, están allí presentes. No hemos dicho, bueno, listo, vamos a crear una mini dictadura aquí alrededor porque estamos sancionados, absolutamente nada. Todas las reglas democráticas se mantienen, se respeta la Constitución. Entonces, podemos decir que sí, que han fracasado esas medidas. Y el hecho de que países de la región, que hasta hace pocos meses nos adversaban y más que nos adversaban, trabajaban por derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Formaban parte de países que dentro de su territorio permitían que grupos paramilitares se pudieran entrenar, formar, para entonces después ir a ejercer esas actividades terroristas en el territorio del país. Otros que políticamente pues, hicieron un bloque, el Grupo de Lima, ¿verdad? Estoy haciendo aquí rápidamente memoria, no queda casi que ni uno solo, o por lo menos de los que estaban los más radicales que impulsaban este grupo. No está aquel presidente de Chile, no vamos a mencionarlo, no está tampoco los otros presidentes de Perú, porque Perú pasaba rápidamente de un gobierno a otro por sus razones internas. Bolivia en algún momento fue golpeado duramente por un intento, bueno, no un intento, hubo un golpe de Estado, pero digo, la intención de que perdurara ese gobierno de derecha no ocurrió. El gobierno boliviano rescató su democracia, rescató su proyecto político. Y Colombia, que era el país donde se llevaban adelante la mayor cantidad de actividades, y como bien lo dice tu pregunta, pues Estados Unidos, para Estados Unidos era estratégico, sigue siéndolo, el hecho de tener a una Colombia dócil, manejada por ellos, que pudieran, desde donde se pudiera impulsar cualquier actividad que estuviese dirigido contra nuestro gobierno. Pero bueno, el pueblo colombiano dijo ya basta. Primera vez que llega un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, después de, no sé, 200 años de historia con la oligarquía colombiana al frente del gobierno de manera permanente. Hubo un intento de revertir eso con el entonces líder político Gaitán, que fue asesinado. A partir de ese momento comienza casi una guerra civil, por lo menos grupos guerrilleros que se crearon para atacar a ese sistema que asesinó a su líder y que, bueno, que siempre estuvo en contra de su pueblo. Ahorita tenemos al presidente Gustavo Petro, hay una afinidad afinidad política, quiero decir, con el presidente Nicolás Maduro. Hay un entendimiento de que las relaciones no pueden llevarse de esa manera. Se han tomado unas decisiones muy rápidas en donde acordaron los dos presidentes restablecer sus embajadores en ambas capitales. Este lunes próximo se está aperturando la frontera, 2.200 kilómetros de frontera nos separan de Colombia con varios puntos, 11 creo que son los puntos por lo menos de paso fronterizo oficial. Y bueno, las expectativas altísimas del lado de Colombia,
porque sus empresarios quieren restablecer el nivel de intercambio comercial que se tenía, ¿verdad? De la parte venezolana también hay grandes oportunidades para igualmente aprovechar esa condición para el intercambio comercial. Nuestros pueblos, que en la frontera pues son, que sean colombianos, que sean venezolanos, eso no se percibe, es una frontera muy activa además, eso tendrá su nuevo comienzo este lunes 26 cuando se abra la frontera. Entonces, por supuesto que allí podemos ver cómo las medidas coercitivas, las intenciones han ido desapareciendo. Tenemos a Perú, que también su pueblo decidió llevar al poder un partido de izquierda, un partido progresista. En el caso de Chile, igualmente. Argentina, tenemos al presidente Fernández con la vicepresidenta Kirchner, Cristina, y bueno, la relación de fuerzas vuelve otra vez a favorecer a las fuerzas políticas de izquierda, fuerzas políticas progresistas. Es un gobierno que están en el poder trabajando por su pueblo. Ahorita mismo habrán elecciones en Brasil, los próximos primeros días de octubre. Ahí estamos esperando buenas noticias también. México, con el presidente López Obrador ocupando una posición abierta de entendimiento, de romper con todos esos esquemas que se estaban generando en nuestro continente, sobre todo porque estaban en contra de nuestro país, en contra de Cuba, en contra de Nicaragua, en algunos casos en contra de también nuestros hermanos bolivianos. Así es que podemos decir que no funcionaron las medidas, nuestro proceso de recuperación económico, social, el aislamiento político al que intentaron someter al presidente Maduro y a su gobierno fracasó también. Y bueno, la figura de un tal Guaidó, que en algún momento surgió, igualmente disipándose como el azúcar o la sal en el agua, va a desaparecer. Ya nadie lo menciona, ya nadie lo considera como su supuesto presidente de Venezuela. Digo el supuesto de estos países que así lo quisieron colocar. Así es que buenas noticias para nuestro país, para nuestro pueblo, para la región, que nos va a permitir reactivar proyectos regionales como la CELAC, que ya ha vuelto a dar unos primeros pasos de recuperación. Bueno, está UNASUR, que en su momento también podrá recuperarse. Y bueno, el proyecto que nunca ha dejado de funcionar y existir, el ALBA, otros proyectos de interacción como Petrocaribe. Así es que, buenas noticias. Well, thank you so much, Minister Faria, for joining me. I really appreciate it. Muchas gracias, Rania, a ti y a tu equipo por esta oportunidad de dejar este mensaje a todos los lectores o los que ven tu programa, que entendemos que son también gente del mundo de la izquierda acá en los Estados Unidos, con quien nosotros tenemos extraordinarias relaciones con el pueblo estadounidense, sabemos de su gran capacidad, admiramos mucho al pueblo estadounidense y bueno, esperemos que también puedan enrumbarse en procesos políticos que los puedan a su vez apoyar a ustedes como pueblo.